González Pascual. Sí. Inocente. Y una parte de mí mismo se quedaba allí dentro. ¿Y cosas importantes? Encontrar el carnet de la biblioteca y sacar algún libro. Y averiguar quién mató a Betty. ¿Xenia? ¡Ay! Mis padres. ¿Tus padres? Sí. No entiendo nada. No quieren que vuelva a verte. Hola, tía Carmen. ¿Me puedo quedar a dormir aquí? Claro, claro, puedes dormir en la habitación de tu tía, tu prima, que ya no vive aquí. Y también... Una preguntita. ¿En qué consiste exactamente el trabajo? Sí, sé que puede parecer un poco extraño. Tendrás que venir aquí cada tarde y leer en voz alta durante 2 horas. Estoy segura de que os llevaréis muy bien. Él también es un lector empedernido. ¡Dios mío! Yo lo que necesito es un representante. ¿Cómo? ¡Un vendedor! Yo paso. Madre mía, con la imaginación que tienes tendrías que hacerte escritor como mínimo. A mí me parece que este primo tuyo te lió. Mamá, ya hemos acabado.